de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, vengo acá a contarles un poco qué es lo que hago y también un poco aventurarlos en el mundo de las aves y en particular la relación que tienen las aves con el árbol. Y sé que muchos de ustedes trabajan en el manejo de árboles y me parece importante, bueno, poder aprender en cuanto a la zoonosis que pueden tener las aves y también qué hacer ante situaciones donde se topan con nidos, aves y cómo resolverlo de la mejor manera tanto para el ave como para ustedes. Así que bueno, un poco a modo de introducción para que si a alguien le interesa saber qué es lo que hice en todo este tiempo. Yo hice todo el doctorado estudiando este ave de la izquierda, que es el tordo renegrido. Es un pájaro que tiene una particularidad que son parásitos de cría, es decir, que ponen huevos en nidos de otras especies de aves y son las otras especies de aves quien incuban sus huevos, cuidan a sus pichones hasta que ellos se independizan. Este caso es muy conocido en un ave europea que se llama cucú, que pone el huevo en otra especie y la otra especie se lo cría. Lo que no se conocía en el tordo renegrido era cómo era ese mecanismo de reconocimiento, porque si uno es adoptado y criado por otra especie y no hay un espejo donde verse, ¿cómo yo sé que no soy hijo de mis padres y nunca me vi? Entonces, esta pregunta para la ciencia fue muy interesante y la logramos responder en base a una serie de experimentos en la naturaleza y en cautiverio, y vimos que es un sonido que emiten las hembras de su propia especie, en el cual los pichones de manera innata lo reconocen y buscan el emisor de ese sonido. Y cuando ven al emisor, ahí y como hacen un imprinting, una impresión de la figura de la hembra, y ya saben que esa hembra tiene la forma de la especie a la cual pertenecen. Y es ahí donde empieza toda la interacción y las empiezan a seguir y bueno, todo el reconocimiento a partir de esa impronta. Y esto fue, la verdad, muy interesante, lo pudimos publicar en muy buenas revistas de afuera, así que nuestro laboratorio estaba como fascinado con esta temática. Y ahora, en la actualidad, me corrí un poco del comportamiento animal y me pasé un poco a alguna acción un poco más con las especies invasoras o las especies que tienen problemáticas. Y acá está nuestra amiga la cotorra, que es argentina, la distribución es Argentina, Bolivia, Uruguay y un poco más al norte de Brasil, pero es exclusiva de Sudamérica. Pero como es un animal muy carismático, muy lindo, fue llevado como mascota a distintos lugares del planeta, en todos los continentes, literal, y la gente, un poco por lástima o otro porque se escapó, fueron liberadas y hoy es considerada una de las especies más invasoras. Así que trae serios problemas en la conservación de especies y además en los cultivos, en el arbolado urbano, en en los cables, en el cableado, bueno, todo lo que tiene que ver con las construcciones humanas suelen percudirlas y hoy no saben cómo combatirlas. Entonces, parte de mi nueva línea de investigación es buscar algún ectoparásito que pueda ser utilizado como vector para controlar a la población de cotorras en lugares donde no es nativa, en particular Europa o en algunos lugares así. Estas son fotos de los primeros trabajos que estamos haciendo en colaboración con Climbers, que, bueno, ellos remueven los nidos y yo vi qué es lo que cae y, bueno, encontramos un insecto que podría ser potencial para ese fin, así que estamos en pleno proceso de descubrimiento, así que, bueno, más adelante en la próxima charla les cuento cómo viene este proyecto. Pero bueno, vamos a basarnos un poco en la charla de hoy, que vamos a hablar sobre las aves. Esto parece un poco trivial, pero no. Me parece importante, desde el punto de vista de la biología, definir a las aves como grupo. Los grupos de animales se definen por las características únicas que tengan y que le permitan identificarlos, ¿no? Yo podría decir que en las aves la característica principal son las plumas, ¿no? Pero no es exclusivo de las aves. En los animales actuales, sí, las plumas definen a las aves, pero en dinosaurios ya habían aparecido. O sea que la pluma no es exclusiva de las aves, pero sí es exclusivo de dinosaurios. Lo mismo que, o sea, la manera de hoy de diferenciar un dinosaurio de un ave es que las aves perdieron los dientes en sus mandíbulas
para ser reemplazados por este pico córneo que tienen todas, ¿no? Además, secundariamente, las aves incorporaron el vuelo en su comportamiento, entonces, a partir de la evolución, sus huesos fueron huecos para que sean un poco más livianos y les sea más fácil el vuelo, ¿no? Entonces, dada esta introducción de las aves, como esas generalidades, vamos a ver particularidades que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de las aves con el contacto con el árbol. Una es la zoonosis y otra es la nidificación y ciclo de vida de las aves que transcurren en árboles. Vamos a empezar por la zoonosis, y la zoonosis principal y la más peligrosa que transmiten las aves es la citacosis. Citacosis viene de citácido, y citácidos son el nombre del grupo de los loros. Y fue descubierta, y principalmente son los principales vectores, los citácidos, esta especie de bacteria que se llama Chlamydia citasi. Son bacterias, esto como se ve es un glóbulo rojo donde ingresó esta bacteria, no sé si se ve el cursor, y esta bacteria lo que hace es una bacteria intracelular, se mete dentro de las células del hospedador, las parasita, le produce lisis, las rompe y sigue infectando. Entonces, es una enfermedad principalmente respiratoria, porque afecta las vías respiratorias de sus hospedadores. Y como les dije, los principales vectores son los citácidos, los loros. Sin embargo, a lo largo de que se fue conociendo un poco más sobre esta enfermedad, se detectó que había en pavos, en criaderos de pavos, también en criaderos de otras aves de corral, en palomas se encontraron casos de citacosis y también en avicultura, como la cría del canario, también ejemplares con citacosis. Por lo tanto, hoy en día hablar de que es exclusiva de loros no es correcto, sino que es exclusiva de las aves. Entonces hoy se la llama también ornitosis, ornito es ave, es una enfermedad de las aves, transmitida por las aves. Bueno, ¿cómo es el ciclo de la enfermedad? O sea, las aves en general pueden ser portadoras, pero asintomáticas, pero a la corta empiezan a presentar los famosos síntomas. Este es un agapornis, un ave de jaula, que tiene los síntomas típicos de cualquier ave que está en una etapa avanzada de la enfermedad. Una aclaración, ay, perdón, es que las aves, hasta que no estén en un estado avanzado, no se muestran enfermas. Es una característica que tienen ante no mostrarse débil a los predadores. Entonces, cuando uno encuentra un ave que está en esta postura, digamos, en una postura, bueno, desde ya en el piso, que es un lugar de riesgo para un ave, voladora sobre todo, con los ojos entrecerrados, con secreciones en las narinas, con diarrea. La diarrea se puede ver porque las plumas cerca de la cloaca están sucias de excremento, y también la postura de eh, embolado se llama, que es cuando las aves se hinchan, que parecen gorditas, en realidad están tratando de regular la temperatura porque suelen tener algún problema. Entonces, estas aves enfermas lo que hacen es excretan, y en el excremento se depositan, se llaman cuerpos elementales, son partículas de estas bacterias que tienen el potencial de infectar. Entonces, cuando las aves excretan en el excremento, eso se seca, el viento, el movimiento hace que eso como que se pulveriza y queda en suspensión en el aire. Y cuando uno está próximo a la materia fecal, respira, como se ve acá en el dibujo, inhala, incorpora estos cuerpos elementales de la bacteria y lo incorpora a los pulmones. Y es ahí donde se ve en este dibujo, esto es una célula epitelial de pulmón, donde entra el elemento de la bacteria, empieza a incorporarse dentro de la célula, va creciendo, creciendo y produce la lisis y ahí enferma otras células circundantes. Entonces es una enfermedad respiratoria que por lo que se ve acá transcurre en muy poco tiempo. Fíjense que va de 0 a 6 horas el momento de la infección y en las 72 horas ya produjo la lisis de la célula, ¿no? Bueno, y esto se da principalmente en aves que son traídas del ambiente, producto del tráfico ilegal, o también de aves que estén, como las cotorras verdes, por ejemplo, que uno están en el ambiente y uno se acerca y respira las deposiciones secas y es donde ahí se infecta. ¿Cuáles son los síntomas que tienen las personas ante el contagio de citacosis? Son síntomas comunes a cualquier resfriado, como la fiebre, los dolores articulares relacionados a la fiebre,
diarrea, en algunos casos puede también tener conjuntivitis las personas. Si se hace un estudio de sangre, dan que hay bajo número de leucocitos. Y también, en casos más avanzados, que ahí es donde está el riesgo, puede presentar una neumonía. Los síntomas aparecen entre los 4 y los 15 días, en un promedio de 10, ante el contacto con la enfermedad. Acá estuve buscando algunos casos para ver cómo anda la Argentina con la citacosis y lo que encontré en este último artículo del 18 de julio, bastante actual, vieron que aumentó bastante. Acá es una tabla donde están todos los casos por año de citacosis. Hubo un aumento notorio en este año de citacosis, principalmente se dio en jóvenes, adultos jóvenes entre 30 y 39 años, que casualmente son los que tienen más actividad al aire libre y más actividad en el exterior, y también se ve que consumen especies, productos del tráfico ilegal, ¿no? Porque, ¿qué hacen? Compran el animal, lo llevan a sus casas, lo tienen en un lugar encerrado, el animal ya está enfermo, por ahí sin síntomas, pero contagia. Y es ahí donde están ocurriendo estos casos de contagio. Si miramos acá en el listado de todas las provincias, la principal provincia afectada es Buenos Aires. Y no es casualidad, dado que Buenos Aires es la que recibe más especies de loros y especies de tráfico que otras provincias. Porque uno pensaría, por diversidad de loros, Misiones debería dar muchos casos, y sin embargo hay 0 casos registrados desde el 2019 a la actualidad. Así que Buenos Aires es el receptor de las especies de tráfico y donde hay más contagios. Entonces, ¿qué hacer ante presentar síntomas? Si uno estuvo en contacto trabajando en altura con nidos de cotorra, como sé que es el caso de algunos que están en la charla, tienen que estar atentos a si perciben síntomas luego de 20 días de la exposición. Si están con estos síntomas, vayan a hacerse ver antes que llegue a una complicación mayor y aclárenle siempre al médico que estuvieron en contacto con aves. ¿Por qué? Porque es importantísimo el tratamiento a seguir. La citacosis se trata exclusivamente con la tetraciclina y no con amoxicilina como la neumonía típica. Por eso es que muchos médicos dejan avanzar el estado de la neumonía porque no saben cómo tratarlo. Tratan con amoxicilina y no hay respuesta, y lo que tendrían que haberlo tratado era con tetraciclina. Por lo tanto, es importante aclarar al médico el contacto con el ave. Como método de prevención que pueden usar es lógico, imagino que todos usan gafas de seguridad, tanto para factores externos al ojo como para este tipo de contagios, barbijos para no inhalar las secreciones, el polvillo de los excrementos, cambiarse la ropa al terminar la actividad. No sé si recuerdan en el momento del COVID, eso era algo muy frecuente. Una vez que termina la actividad, se sacan la ropa, la ponen en una bolsa de consorcio y eso lo llevan al lavado y se ponen ropa nueva. No entren al domicilio con la ropa de trabajo, porque estarían llevando en la ropa posiblemente estos elementos de la bacteria de estacosis. Y también, como regla general, no manipular aves que se dejen agarrar fácilmente, por esta misma razón que les conté antes. Un ave que está fácilmente agarrable es que está enferma y tiene algo. Entonces, mejor mantenerse alejado porque las zoonosis son peligrosas. En cuanto a otra zoonosis de segunda importancia, es la famosa gripe aviar, que hoy en la Argentina hubo unos casos en febrero de este año, pero la realidad es que no me parece de importancia por ahí tratarlo con ustedes, porque ustedes no están en contacto de los principales vectores de la gripe aviar, que son los anátidos, todo el grupo de los patos, y todo el grupo de las gaviotas, aves acuáticas principalmente, chorlitos como el que está en la foto, por ahí pelícanos, como ustedes ven en la foto ahí, son los reservorios de gripe aviar, y el problema mayor está en que no es tanto a la persona el daño que le produce, sino que la persona actúa de intermediario entre las aves silvestres y las aves de corral. Y cuando el virus llega a las aves de corral, es ahí donde se generan nuevas variantes y terminan diezmando poblaciones de gallineros, de criaderos de pavo. Bueno, es ahí donde la problemática principalmente es por el criado de las aves y no tanto por lo que le produce al ser humano. Así que estas son las principales, mejor dicho, la única, llamaría a la citacosis como enfermedad transmitida por las aves.
Lógico que las aves transmiten a otras aves, como coccidios, un montón de otros patógenos, pero es de ave a ave, no tanto de ave a humano. Y ahora pasamos a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con la nidificación. Así como les di a modo introductorio las características de las aves, el pico córneo, los huesos huecos y las plumas, otra característica que comparte con los amniotas, amniotas son todos los vertebrados que ponen huevos en la tierra con cáscara, que son reptiles, aves y mamíferos, comparten, bueno, lógicamente ponen huevos y también hacen nidos. Así que los nidos, uno asocia siempre los nidos a las aves, no es exclusivo porque también los cocodrilos lo hacen, pero bueno, me parece introductorio por ahí ver un poco los distintos tipos de nido y arrancamos primero con la excepción a la regla. Como ocurre en biología, no todos hacen todo. En el caso particular de dos especies de pingüino, el pingüino rey y el emperador, ellos no hacen nidos, sino que incuban su huevo entre sus patas y lo cubren con ese pliegue que se ve en la foto y lo incuban ahí, no hacen nido. Otro nido muy llamativo es el nido tipo montículo que hacen los megápodos, una especie de gallina que vive en Australia, que hacen ese nido inmenso, como se ve ahí, ese animal tiene el tamaño de un gallo, y ese nido lo que hace es generar una descomposición con la turba y la temperatura de producto de la descomposición es la que va a incubar esos huevos. Entonces, lo llamativo de esto es que el megápodo, cuando más o menos está por poner el huevo, él sensa con el pico la temperatura del nido y cuando tiene la temperatura óptima, escarba y deposita el huevo y lo vuelve a tapar. Y es ahí el nido el que le da la temperatura y no el ave arriba de los huevos. Acá, estos otros nidos ya más comunes, se llaman nidos escarbados, es simplemente una depresión en el terreno para que los huevos queden como acumulados en el medio, y son típicos de aves marinas o aves terrestres que hacen un nido sumamente rudimentario, no le ponen ni siquiera ningún elemento para aumentar la temperatura, sino que ponen los huevos y los incuban. Este es el caso del tero común. Yo acá en todas las fotos le estoy poniendo la distribución de los bichos, hice hincapié en animales argentinos, pero como para que, bueno, también tengan noción de dónde están estos animales, me parece que está bueno verlo. Otro tipo de nidos son los que hacen, animales que hacen nidos en cavidades naturales. Cuando digo cavidades naturales, son un árbol, acá sí empezamos a hablar de los árboles, son árboles viejos principalmente que empiezan a repudrirse ramas y esas ramas generan cavidades y esas cavidades son muy interesantes para un montón de especies, no solo aves, también mamíferos, que hacen sus nidos dentro. Los casos más conocidos son el de los citácidos, el de los loros, que todos los loros, salvo la cotorra, que es la única que hace la excepción, hacen los nidos en cavidades y dependen de eso para reproducirse. Es el caso, muchos casos de loros que tienen problemas de conservación, es que además de la captura por tráfico ilegal, tienen el problema de que no tienen cavidades naturales donde construir sus nidos, porque con la tala indiscriminada talan muchas veces árboles muy viejos y es ahí donde únicamente ellos encuentran esa cavidad. Además de que tiene que existir la cavidad, esa cavidad tiene que tener ciertas condiciones, como por ejemplo que sea profunda y que esos loros puedan caminar hasta el fondo de la cavidad donde está la cámara del nido. La cámara del nido se llama donde están los huevos con los pichones, ¿no? Ellos puedan caminar y puedan subir y salir. Ese tipo de cavidad es la que ellos prefieren. Entonces, al ser tan específica, es un limitante a la hora de la reproducción. Muchas veces en lugares donde hay loros con problemas de conservación, lo que hace es colocarse cajas nidos, que vamos a ver al final de la charla, como para generarles nuevas posibilidades a estas especies, ¿no? Otra especie muy común que es de distribución casi global es la lechuza de los campanarios, esa lechuza blanca que se escucha gritar en las noches, usa muchas veces usa cavidades naturales, en particular troncos de árboles muy viejos, y también usa construcciones abandonadas, del nombre por eso los campanarios, o cavidades en altura, donde también ponen huevos y cuidan a sus pichones. Todas estas especies usan cavidades que ya existen, a diferencia de las que vienen ahora, que construyen su propia cavidad. Y un ejemplo típico es el de el pájaro carpintero. Todos los pájaros carpinteros hacen su propio nido.
construyéndolo, talando árboles, pero bueno, no árboles jóvenes tampoco, árboles que estén también con algún proceso de putrefacción. Otro ejemplo de cavidad, no en árboles, es la lechucita de las vizcacheras, que también construye su propia cueva, o sea, sigue manteniendo la cavidad, pero en este caso en el suelo. Y ya ahora pasamos a los nidos construidos en árboles principalmente, y son los casos más típicos de aves, que son en general. Hay muchas más formas de diversos tipos de nidos en el grupo de los pájaros, en los paseriformes, que hacen nidos en copa o también tejidos o en colgantes, habrán visto diversos nidos, o en plataforma, como hacen muchas aves rapaces, plataformas grandes en los árboles, las cigüeñas también las hacen así, y son los nidos típicos de las aves, ¿no? Entonces, un poco esto quería aclararlo porque una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, encontré un nido y es la casita de un árbol, la casita de un ave, y la realidad es que ese nido solamente se usa durante una temporada reproductiva, que es primavera y verano. No es casualidad, digamos, estas dos estaciones tienen temperaturas más óptimas para el criado de los pichones y además también tiene mayor disponibilidad de alimento. Cualquier ave puede alimentarse de cualquier dieta que tenga porque es más abundante en esta temporada. Así que cuando vean nidos, literalmente son durante la temporada reproductiva. Los que vean durante otoño y primavera, otoño e invierno son nidos abandonados, que no están en actividad. Sin embargo, nuestra cotorra argentina hace la excepción y así como también construye sus propias cavidades, siendo un loro, también utiliza estos nidos como dormideros comunales durante todo el año, que se protegen de temperaturas extremas y además de depredadores. Los nidos de cotorra sí los usan durante todo el año, es como una excepción a la regla. Y un poco para introducirnos en el mundo de las aves es saber sobre el tipo de desarrollo que tienen. El desarrollo que tienen, hay dos tipos en las aves. El desarrollo nidífugo, que es el de que, digamos, el huevo eclosiona, el ave nace ya con los ojos abiertos, con un plumón, no nacen pelados, digamos, con un plumón, y se pueden alimentar por sí mismos. Y este es el caso de los patitos, de las gallinas, de los pavos, de los ñandúes, por ejemplo, que son animales que nacen y ya se valen por sí mismos. Lógicamente, los padres tienen un rol, que es protegerlo de depredadores y eventualmente en las noches darle calor, pero el animal, si uno lo saca, podría alimentarse por sí mismo. En cambio, el resto de las aves tienen desarrollo altricial, que esto quiere decir que es un desarrollo en el cual son completamente dependientes de padres, desde la alimentación, desde la temperatura, y nacen con los ojos cerrados, muy poco desarrollados, y un poco es el equivalente a nosotros, ¿no? Que nacemos como bebés completamente indefensos ante el mundo, ¿no? Entonces, en este tipo de aves que tienen desarrollo altricial, quería hacer especial hincapié en distinguir distintas etapas en el desarrollo, como nosotros, ¿no? Que es de bebé, niño, adolescente, joven y adulto. En las aves altriciales es similar, donde el pichón es apenas nace hasta que abre los ojos. En ese momento ese pichón no puede regular su temperatura corporal, es la etapa más crítica en la supervivencia, porque depende exclusivamente de los padres para regular esa temperatura. Sin embargo, cuando empieza a crecer, que aparecen los primeros canutos, es este estadio, el estadio volantón, es donde el individuo ya completa su plumaje, puede regular su temperatura y está capacitado para iniciar sus primeros vuelos. Esta edad es clave en todas las aves porque le permite el desarrollo a futuro. Es como si esta etapa fue interrumpida, el ave va a fracasar, ¿no? En su desarrollo. Una vez que supera esta etapa de volantón, ya entramos a la etapa juvenil, que es casi un adulto, donde puede volar bien, donde sabe encontrar su propio alimento, donde se independizó de sus padres y está esperando, digamos, la última fase. En algunas aves, por ejemplo, ocurre el cambio del plumaje, donde tiene el plumaje de adulto y ya está óptimo para la reproducción. Entonces, es importante esta aclaración porque cuando ustedes se encuentren en una situación donde
un ejemplo, cortan una rama y había un nido y se encuentran con el nido en estadio de huevos, bueno, si es en estadio de huevos, no hay mucho por hacer, simplemente dejarlo y, y que quede abandonado, ya que las aves tienen mecanismos de evitar hacer sacrificios innecesarios y parte de eso es incubar huevos que ya fueron descubiertos o que fueron de un nido que fue perturbado. Las aves en general abandonan ese nido. Muchas veces pasa que las personas tiran un nido y lo vuelven a colocar en huevos, ya ahí directamente los padres interrumpen la incubación porque se dan cuenta que está muy fácilmente visible a predadores, porque si ustedes lo descubrieron, también lo pueden descubrir un predador. Entonces optimizan y dicen, no, prefiero hacer un nido nuevo antes que mantener algo que puede ser depredado posteriormente. Otra situación donde ustedes pueden encontrarse que un nido se cae es en estadio de pichones, cuando todavía no tienen el plumaje que les pueda dar la temperatura corporal, y ese estadio realmente es muy difícil de que pueda sobrevivir en caso de que quieran llevarse ese pichón y alimentarlo en sus casas, porque la dieta, es muy difícil llegar a la dieta correcta. Además, la extracción de un pichón, aunque uno cree que lo salva, en realidad sacarlo y llevárselo a la casa, eso le produce un estrés altísimo y ese estrés se ve reflejado en la aparición de aumento de enfermedades, de bacterias que tenían dentro, como por ejemplo el coccidio, que es un protozoo que lo tienen ellos en el estómago, pero ante el estrés se dispara y los enferma y los mata inmediatamente. Entonces, por lo tanto, intentar participar con un pichón de esa edad es prácticamente imposible y lo correcto sería, se cayó, lo dejamos y que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Una instancia un poco más feliz, por decir, es la del volantón y juvenil, ¿no? Si uno tiene un nido y justo ese individuo está emplumado y vuela y se tira para escapar, bueno, ese volantón tiene probabilidades de sobrevivir. Y la probabilidad de sobrevivir implica dejarlo donde estaba. Lógico que si uno tira una rama y estaba en altura y cae, bueno, ese pichón está en el piso prematuramente y es muy probable que sea predado por algún predador. Lo que uno podría hacer es agarrarlo y colocarlo en un arbusto, en un lugar donde esté un poquito más protegido, al reparo, que no esté tan a la vista. Pero lo máximo que puede hacer uno es eso, no otra cosa, porque llevárselo implica algo que vamos a hablar ahora, que es privarlo de alguna manera de la libertad y de un éxito individual, porque al llevarlo uno lo discapacita. Ahora lo vamos a ver más adelante. Otro caso, este es un caso real, que me hicieron una consulta y lo fue experimental de alguna manera. Es una persona particular que me escribió que quiso remover un árbol viejo, creo que era un pino, parece más un eucaliptus en la foto, y al removerlo, un árbol que estaba seco, lo tiran abajo y cuando lo tiran abajo se encontró con estos cuatro pichones. Esto fue bueno, en la provincia de Buenos Aires, centro de la provincia de Buenos Aires, y se encuentra con estos cuatro pichones de lechuza de los campanarios. La persona me llama angustiadísima porque se sentía culpable y yo le dije, bueno, mira, lo que podemos hacer, si bien no es usual que los padres, cuando uno traslada el nido a cierta distancia, vayan por sus pichones, pero lo que podemos hacer, si tenés un árbol cerca, en ese caso un paraíso, coloca una caja tipo columbraro, que es lo que está ahí, hacerle un agujero y meter los pichones ahí. Y tenés suerte a ver si los adultos lo reconocen y van. Y efectivamente sobrevivieron, los padres se trasladaron esos 3 metros de distancia y siguieron creando los pichones. Así que en estos casos funciona el trasladar el nido. Y en cuanto a la etapa esta volantón, que le dije que es crucial para todas las aves, esta etapa es donde tienen que aprender a volar, a movilizarse, a aprender de sus padres cómo conseguir su propio alimento. Y también es fundamental reconocer y evitar predadores. ¿Por qué aclaro esto? Porque es común ver en las redes sociales asociaciones animalistas que dicen, bueno, un pájaro caído hay que ayudarlo. Y la realidad es que no necesitan de tu ayuda. Un pájaro caído, como es el caso de este volantón o de cualquier volantón, es un pájaro que está aprendiendo a volar y está aprendiendo a vivir. Entonces, agarrarlo para intentar ayudarlo, lo único que estás haciendo es generarle una discapacidad al animal
y volverlo inviable para ser devuelto a futuro. ¿Por qué aclaro esto? Por estas mismas razones. Vos al retirar este volantón, no tiene la capacidad de aprender junto a los padres a conseguir su alimento ni a evitar predadores. Y lo que termina pasando es que, supongamos que uno logra una dieta correcta para alimentarlo, además de la dependencia, ¿no? Porque criar pichones es muy demandante, comen cada 1 hora y media, cada dos, a medida que van creciendo van espaciando un poco, pero comen muchas veces por día. Entonces, mucha gente lo que hace es agarra un pichón, se empieza a alimentar, se da cuenta que no da más y se arrepintió del buen gesto que tuvo. No, en realidad, simplemente había que dejarlo donde estaba. Em, lo que termina pasando es que por alimentarlo a mano, termina generando que se acostumbre a las personas, eso se llama improntarlos, ¿no? Lo improntás con características humanas, entonces después ya uno no se vuelve un predador, no les tiene miedo y se vuelve inviable para devolverlo a la naturaleza. Por eso mismo, la aclaración está, que un pájaro caído no necesita tu ayuda, porque literal, salvarlo es en realidad secuestrarlo de la naturaleza y confinarlo al cautiverio, porque si vos lo retirás, lo criás como pichón, además de que uno interacciona, es imposible, es simpático, lo termina amansando, el bicho no te tiene miedo, y después, como se cansa la persona de tenerlo en la casa, más que son animales sucios, tiene que tener una jaula, por ahí no siempre quieren tener una mascota, y dicen, bueno, ahora lo voy a soltar. Y lo que termina pasando es que los sí, lo sueltan cuando ya comen solos, pero ¿qué pasa? Vos lo soltás y el bicho vuela, porque volar 100 metros a un ave no le es mucho esfuerzo, pero sí desgaste. Ellos vuelan 100 metros, caen, ponele a una cuadra de distancia, vos no ves qué pasó y decís, ah, bueno, el bicho voló y es feliz. Y lo que termina pasando es que él voló 100 metros agitadísimo porque no tiene ejercida la musculatura para hacer esos vuelos, no encuentra su propio alimento y en menos de 24 horas muere de inanición o muere a causa de un predador. Así que intentar participar es perjudicar al individuo. Hay que dejarlo donde estaba. Además, como hablamos en el principio de la charla, hay riesgo de zoonosis, ¿no? Porque también traer un bicho de silvestría puede generar el ingreso de la citacosis en la casa. Así que por ambas razones no es recomendable levantar un ave de la calle o de donde la encuentren. Y acá un poco este título, naturalistas versus animalistas, bueno, son dos corrientes como opuestas. Obvio, los que somos de ciencia somos naturalistas, hay excepciones, pero bueno, un poco es entender la ley de la vida, ¿no? Cuando uno me pregunta, bueno, pero hay un pájaro que está enfermo o que está con ala rota, y la realidad que no hacer nada es parte de, bueno, continuar con la cadena trófica, ¿no? Porque ese animal va a ser alimento de los caranchos, de cualquier otra ave, cualquier otro animal no doméstico que se alimenta de otros bichos. Entonces, no hacer nada es hacer mucho en estas circunstancias. Pero donde sí podemos hacer algo, y me parece de hacer mucho hincapié, es qué hacemos, dónde podemos participar en la tenencia responsable de las mascotas. Hoy las mascotas, principalmente el gato, es uno de los principales en las aves, ¿no? Bueno, y en algunos roedores también, en animales pequeños, son los principales predadores y los principales en generar problemáticas en la conservación de distintas especies. Los gatos no pierden su instinto, por más que uno crea que es una mascota, y cazan a todo animal que se mueva y generan mucho daño, la verdad. Los perros lo mismo, sobre todo los de campo, ¿no? Que son más, terminan siendo como más silvestres. Entonces, y además también, no menor, el control de las especies exóticas, que también generan mucho daño, jabalíes, ciervos, cualquier animal que se silvestra, compite con especies locales, además de depredarlas, ¿no? Y de complicar el ecosistema. Esto es una foto, digamos, hay mucha gente animalista que en realidad es animalista porque le resulta simpática una especie, ¿no? Eso es importante también distinguirlo, porque hay un ejemplo interesante que fue el de la conservación del cóndor, el cóndor californiano, que tenía problemas de conservación porque había una especie de piojo que afectaba a la supervivencia. Entonces el ser humano decide hacer todo un proceso de fumigación de los individuos, bueno,
y combatir el piojo, y lo que terminó pasando es que hoy la especie que está en peligro es el piojo, no el cóndor. Entonces, ¿en qué momento nosotros decidimos qué especie es la que tiene derecho a extinguirse y cuál no? Entonces, acá simplemente es la especie que nos parece linda, porque el piojo, porque nos parece feo, no lo queremos, pero en realidad cumple un ciclo biológico con el cóndor y además coevolucionó, es decir, evolucionó en conjunto con el cóndor durante millones de años. Entonces, ¿cuál es el criterio que uno usa a la hora de decidir qué especie protege? Y los animalistas en general tienen conductas de protección con animales domésticos que, miren este animal doméstico, todo lo que caza en un año. Esta es una foto conocida, creo que de National Geographic, de un solo gato en todo un año, capturó, o sea, guardaron lo que mató ese animal en un año. Y miren la diversidad de especies que hay, desde todo tipo, ardillas, roedores, hay una, creo que una especie de murciélagos, aves de todo tipo, un único ejemplar, una mascota. Entonces es importantísimo controlar a estos bichos y ser responsable de lo que uno tiene en la casa. Porque muchas veces decirse animalista porque tratamos bien a nuestros gatos, o por ejemplo muchas personas son vegetarianas que no consumen animales, pero tienen un gato, y el gato hace todo esto que es mucho más daño por ahí del que uno cree que no hace. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros cuando decimos tenencia responsable de las mascotas? Es bueno, si vivimos en un departamento es sencillo, colocamos una red para que no se escape el gato, pero cuando no se puede eso, porque uno vive en una casa y uno va a poner todo con red, bueno, lo que se suele hacer en distintos lugares del mundo, donde se es consciente de que los gatos son una amenaza, Australia es el principal país, se colocan a los gatos un collar con un cencerro, que no solamente te permite saber dónde está el gato, que fue el origen del cencerro, sino que también mediante estudios se vio que las presas típicas de los gatos aprenden que el cencerro significa que hay un gato y lo esquivan ante los posibles ataques, dado que el gato es un animal que ataca por emboscada, es sigiloso, entonces las presas no lo ven y cuando lo ven ya es demasiado tarde. Con el cencerro están advertidos y vuelan antes de que el gato los case. Otra forma de colaborar, ustedes desde el mundo del árbol, es colocar cajas nido. Así como les comenté que la deforestación y también la poda hace de que se tiren árboles viejos que pueden dar cavidades, bueno, una manera sencilla es colocar cajas nido. Esta es una campaña que hicimos en Andresito, Misiones, que fuimos con la facultad a unas nuevas tierras que tiene Aves Argentinas a colocar cajas nido para generar nuevas posibilidades a las especies de ahí, como tucanes, bueno, un montón de otras especies que hacen cavidades, inclusive algunos mamíferos. Y en particular, cuando uno quiere poner una caja nido, esto es importante que lo sepan, las cajas nidos que venden típicas, o casitas de pájaros, como dicen, que pueden vender en el Tigre o en cualquier otro lugar, así más bien, bueno, que vendan esas cosas artesanales, venden este tipo de casita y la realidad es que no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque si el ave usa esto, el nido lo va a hacer muy cerca de la entrada y está muy fácil para los predadores. Entonces, los pajaritos prefieren no elegirla por más que haya una cavidad porque están fácilmente cazables. En cambio, estas cajas que tienen esta profundidad, esta es una caja profesional, es la que usamos nosotros para generar nuevas cavidades, estas son preferidas por ellos porque tienen esta altura y el nido lo arman abajo. Entonces el bicho entra y baja y está mucho más cómodo ante predadores y privacidad. Así que esto es todo lo que pensaba contarles. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, lo que quieran consultar con respecto al tema, bienvenido sea. No sé qué. Nacho, Gracias, che, Ahí está. gracias. Hola. Muy bien, Nacho, buenísimo. espectacular. Me encantó. Espera que les gustó. Esperen un segundo, que dejo de compartir. Gracias, sí. Muy Ahí está. bueno, muy bueno, Nacho. Muy interesante, muy completo, la Bueno, verdad, gracias. que ha sido
extremadamente enriquecedor el tema. Ok, gracias. Si quieren, ¿Puedo van preguntar? levantando la mano y les vamos dando pasada. Acá en el chat preguntan que a qué altura de los árboles se deben poner las cajas nido. Las cajas nido, a ver, quiero ver quién. ¿Eso es una pregunta escrita? Sí, está aquí en el chat de la reunión de parte de Ah, ok. Nuri, una colega de Colombia. Miren, las cajas nido dependen, lógicamente, de la especie, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere que aniden troglodites o esas tonas conocidas o wren, house wren en inglés, en general se ponen a partir del metro y medio, ya estaría bien y es utilizada. Después, si quieren una especie como por ahí puede ser un carpintero o una especie de ese tipo, por ahí se puede poner de 3 metros para arriba. O en alguna horquilla, ¿viste? Como en general se usan, se colocan en horquillas. El diseño que tienen estas cajas nido tienen dos agujeros por detrás que se sujetan con alambre. Entonces, bueno, la altura depende de la especie que quieran que se acerque, ¿no? También hay cajas nido que se usan para murciélagos, que son iguales pero un poco más planas, y también se colocan, esas se pueden colocar inclusive en domicilios, o bueno, es así en altura. Estamos hablando de 3 metros en adelante. Acá María tiene una pregunta, ¿no? Ah, María sí, Alejandra. ahí voy. Sí, Hola, ¿cómo Y estás? luego Muchas Javier gracias. ¿qué Price. tal? Ahí estoy. Espera, que te pregunto. Bueno, eran varias, pero realmente, bueno, muchas gracias por todo. Y te quería hacer un par de consultas. ¿Qué pasa con los carpinteros cuando hacen agujeros en los árboles? ¿Hay alguna forma de evitarlo, o sea, sin dañar la especie, o sea, pero protegiendo los árboles? O sea, ¿qué se puede hacer? Claro, bueno, ¿qué zona estamos hablando? Porque viste que hay muchos Por ejemplo, carpinteros. alrededores de Buenos Aires. Mira, los carpinteros en general, como les comenté, eligen madera que esté en descomposición o precisamente con problemas de parásitos. O sea, el carpintero perfora las cortezas porque está buscando insectos para consumir. Y en Ujú. general son larvas de escarabajo, de escarabajos que se los llaman bichos taladro. Y en Sí. realidad el mayor inconveniente que estás teniendo ahí es con el bicho taladro y no precisamente con el carpintero. El carpintero lo que está haciendo es comiéndote Es un tu indicador, problemática. digamos. Es un indicador, exacto. Es un indicador de que ese árbol está con larvas de escarabajo y la tendencia es que se seque ese árbol. Ujú. Salvo que Así alguien que intente hacer y ahí te pregunto de nuevo, alguien que intente hacer, sí, no es el caso que suelo accionar yo, en general no aplico productos químicos, pero sí, sí. se les suele poner implantes a muchos árboles con productos químicos para tratar el taladro. ¿Qué sucedería en ese caso con los carpinteros? O sea, si se Claro, van si consumen una solos, si larva. una sola toma, ¿está estudiado eso? La verdad que no sé si está estudiado, habría que ver el prospecto del veneno que uno usa, porque todos esos venenos que son Casi insecticidas todos, sistémicos, o sea, casi todos sí, son tóxicos para las aves, en general. O sea, sí, algunos con pero menos, sí, sí. sí, algunos piretroides o una cosa así, pero en general Mm. son tóxicos. Y se me ocurre que a lo mejor el animal, o sea, el ave se puede ir, o sea, se retiraría Infectado. sola, pero tampoco, tampoco sé, No es creo que como por una el, cuestión. Es quizás bueno por ahí tenerlo en cuenta para estudiarlo o proponerlo a lo mejor como método, o sea, un tema de estudio, ¿no? Porque, o sea, ¿en cuánto podrían afectar? Bueno, está. Y otra pregunta media cortita. ¿Qué hay de los estorninos y todo lo que se está hablando de estorninos y la gente que te llama para sacar estorninos? O sea, un poco medio bueno, no, nada eso, puntual, ¿no? Pero un poco. bueno, eso quizás amerita para hacer alguna próxima clase de Sí. especies invasoras. El estornino, les cuento así brevemente, es una ave europea, el estornino pinto, fue traída como mascota
en los años, creo que 70, 80, porque tenía la capacidad de imitar sonidos. Un reemplazo al loro sería. Eh, no es un bicho sencillo para tener en cautiverio porque se alimenta de insectos. Entonces, la gente que terminó haciendo lo liberó. La gente que siempre quiere hacer un bien termina después haciendo un gran daño porque esta especie es muy exitosa, forma bandadas, se empieza a establecer y en menos de 20 años se vuelve completamente invasiva, que fue donde hoy está el pico de invasión. Hoy se está empezando a propagar por distintos lugares. Las principales zonas afectadas es Buenos Aires, Mar del Plata, y hoy está en expansión a distintas zonas. Casualmente, zonas donde fue traído, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con el estornino? Obviamente hay un montón de campañas para intentar matarlos. Lo que pasa es que no es exitoso. Vos podés, o sea, se hizo en su momento intentar matarlos a escopeta y todo. Se mataron un montón de ejemplares, pero era insignificativo. O sea, es una especie que no hay manera de controlarla, salvo, bueno, cuando quieren usar algo doméstico, usar algún químico, pero es una especie que está hoy ya muy establecida y es difícil la erradicación. Pero bueno, habría que, también es otro tema también el uso de el control biológico de estos bichos porque también Sí, control se lo biológico. ¿Con cuestiona, ¿no? otras aves Matar podrá ser? animales. O sea, usar caranchos, ¿qué onda con eso de No, usar? no, ¿No? no, porque primero que precisamente, viste, ellos tienen la técnica de la nube. Ellos vuelan armando una gran nube y esa nube es una estrategia de evitar predadores, o sea, le genera un efecto de encandilamiento a las rapaces. Cuando ven, se enfocalizan en uno y le aparece otro adelante y no los pueden cazar. Realmente es un bicho muy Disculpa, exitoso que, sí, Te hago una consulta con respecto al avance del estornino en Argentina. ¿Qué tanto sí, afecta el desmonte en la distribución de este tipo de especies? Porque yo veo que ustedes tienen un gran problema allá en Buenos Aires, pero digo, ¿cómo afecta la falta de árboles en toda la zona productiva agrícola? Porque si vos te vas de acá de Córdoba para allá, tenés 800 kilómetros que están prácticamente vacíos. ¿Qué capacidad de distribución tiene esta especie de viajar, digo yo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros pueden recorrer sin arbolado y cómo afecta eso? eh, es buena tu pregunta. La realidad es que la invasión del estornino está dada principalmente por el acceso a las presas. Y tiene que ver con el terreno, no tanto por el arbolado, porque ellos consumen animales en el piso e artrópodos en el piso. Entonces, si el suelo es muy árido, ahí no encuentran alimento, entonces eso es lo que puede generar un factor de retroceso. Pero si el piso es tipo pastizal pampeano, avanza y no tiene límite. Qué Y el arbolado interesante, también Nacho. podría ser un limitante porque también ellos usan cavidades naturales para anidar y también artificiales. Suelen usar tejados, pero el problema del estornino, además de que es invasora y ataca los cultivos, compite con todas las especies de aves nativas que hacen nidos en cavidades, porque son muy agresivos, ¿viste? Los echan a muchos pájaros y terminan desplazándolos, roban nidos, Sí, yo, entonces yo he es visto como, que vienen, o sea, realmente he visto que vienen como a lo matón, o sea, esas nubes se apoyan en una construcción o algo en el campo, se apoyan, se quedan un rato, como que pasan el rato al atardecer, o sea, están los excrementos, todo, son una cantidad de materia fecal de estornino muy grande, con lo que se me ocurre sí, aparte es que muy también el oloroso, problema de la citocosis es grande, y después se van. O sea, hacen como un sí, desastre y siguen. Y realmente es sí, preocupante porque si agregamos el tema de que mostraste al principio de la citocosis y el tema de la materia fecal y que se respira, cuando hay gente trabajando en lugares cerca y demás, es complejo, ¿no? Por la cantidad con completamente, lo que sí. se mueven. Sí, 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 pero hoy es una problemática que no tiene solución. Me convocaron de, ¿dónde fue? Entre Ríos para hacer un proyectito, después no surgió por un tema económico, pero donde íbamos a usar de una plaza experimental, porque también lo que hacen los estorninos es, durante la etapa hibernal, buscan lugares más
seguros, con menos, en climas un poco más favorables, y usan las ciudades, especialmente las plazas, que están rodeadas por edificios de altura. Y todo el arbolado de la plaza está infectado de estorninos, sobre todo al atardecer llegan y se van a la mañana. En, Y no saben cómo Oye, combatirlos. Nacho, ¿qué tema? Yo creo que sí da este tema para otra plática, como bien dices, ¿verdad? sí, Está muy interesante. Para No mí sé sí. si quieras que contestemos las preguntas del chat que están por ahí, le damos lugar a los Sí, compañeros y es ¿Cómo no? para como cerrar la parte de la charla y si quieren le seguimos con Bueno, los me estorninos parece, porque veo que hay materia. me parece bien. Bueno, a ver, miro las preguntas. ¿A qué Te altura poner las Nacho, preguntan, cajas ah, nido? Sí. ¿qué te ven Nacho, las veces? ¿ya? Está bien por ahí si quieres pasar. Acabamos las del chat Eh, y si quieres le damos lugar a Javier, luego a Raquel y a Paco. Bueno, como digan ustedes. ¿Qué sigo entonces? Te preguntaban por la altura de las cajas nido, esa creo que Sí. que la metro y habías. Las medio. cajas nido, sí. Las cajas nido, dice, ¿cómo saber si no conozco, no reconozco las especies? Bueno, primero lo que estaría bueno es, hay acceso, no sé quién es Nuri Cobo, es de qué país es. Es de Colombia. De Colombia. Bueno, lo que se puede hacer hoy en día, por suerte, hay muchas apps de aves. Hay una acá en Argentina, es la de aves argentinas, que está muy buena. Las puedes descargar y lo que pones, tenés filtros que te dicen, por ejemplo, por zona qué aves hay. Entonces, lo que puedes hacer es, si te interesa colaborar y poner cajas nidos por tu zona, es ver qué especies de aves hay y en base a eso elegir las cajas. Pero a líneas generales, las cajas nido pueden tener, no sé, 40 centímetros. La abertura es lo que también determina cuánto puede entrar un ave. Lo ideal es 10 centímetros de diámetro, ahí entra cualquiera. Más no, porque puede entrar la cabeza un gato también, ¿no? Entonces, esa abertura es un diámetro máximo como para poner y ahí vas a ver qué es lo que entra. Pero el diseño de caja nido es la que les mostré, esa es la caja nido profesional, que tiene que ser alargada, la abertura lo más arriba posible y la tapa móvil, en realidad uno puede, está bueno como experiencia mirar y ver cómo va avanzando, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser móvil. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿podrías repetir cuál es el antibiótico que se usa para el caso de citacosis? Sí, es la tetraciclina. Lo escribo si no. Si quieren prender sus cámaras, Lima, Perú. Esa será que te la receta, ¿no? No se automedica uno, vaya. No, por supuesto que se receta todo. Lo que pasa es que, como les comenté, los médicos no tienen mucha noción, son casos muy aislados los de citacosis y terminan siendo conocidos porque no pueden tratar una neumonía y cuando la tratan no se pueden curar y ahí piensan que puede ser otra cosa y es ahí donde interviene el Malbrán, que es nuestra institución relacionado más que nada con especies venenosas, o infecciones de este tipo, y es donde dicen hacerle el test de citacosis porque por ahí es eso. Entonces, por eso que es importante ustedes que sean conscientes de si estuvieron con aves y están con síntomas, y bueno, comentárselo al médico. Es un test sencillo que tienen que, incluso se hace por saliva, me parece, y da positivo o no. creo que queda una Tenemos. pregunta más con respecto Sí. a los horneros. Ah, sí, que me preguntaba. Espera, Si hay llegó. un hornero que se cae, Ah, sí, recomodar otro sitio siempre cuando tenga pillo. Claro. Bueno, ahí lo del mm, hornero, o sea, con acomodarlo no pierden nada, tampoco es que están llevando un pájaro a la casa, ¿no? O sea, lo puedes reubicar en otra rama. Lo que pasa es que justo el hornero es un nido muy específico que en la remoción puede partirse, qué sé yo. sí, Yo lo intentaría con volver a respecto a poner. eso, perdón Sí, que meta pequeño bocadillo, pero con respecto a nuestro sí, sí. trabajo, eh, es todo un tema trabajar en árboles con hornero, porque si uno lo toca mientras va trabajando y ese hornero cae y hay personal abajo, nosotros hacemos un relevamiento previo porque tenés que saber a dónde están,
porque nos ha pasado de o sacar una rama o de que alguien lo toca y se cae, y es un riesgo, porque si un hornero de eso te pega en la cabeza, eh, Sí, claro, es riesgoso, sí, sí. Entonces, sí, la realidad, yo si se cae, no lo volvería a colocar. Eh, bien. o sea, porque la 90% de probabilidades que lo abandonen, porque lo ven como Perdón, ¿qué es un un Así, innecesario. así, hornero? Yo Imagínate, sé que es un hornero. perdón. ¿cómo? Un ¿Qué hornero El es es nombre un, un científico, hornero? ahí va. se llama Furnarius rufus y Pero es un pájaro. es un pájaro, sí, un pajarito de colores así no muy llamativos, pero tiene una particularidad que arma un nido como si fuese un nido de barro, un horno de barro. Es un nido que lo hacen con barro, con la misma saliva y lo van armando y tiene una cavidad que está como escondida y evita a muchos predadores con eso. Después ese mismo nido no está bueno removerlo porque lo usan un montón de otras especies, son cavidades nuevas, son cajas nido futuras. Lo usa el jilguero, lo usan a unas comadrejas, o sea, son lugares, cavidades muy utilizadas. ¿No hay Sí. horneros allá, Mónica? No, yo Buenos no lo he Aires, ¿cuándo visto, es el periodo? me lo está enseñando Adrián en una foto, no, yo no, nunca lo había visto. Es muy bonito el hornero. Tengo una Acá hay nueva muy, muy, pregunta de Agustín. De Agustín Tesio, dice, en Buenos Aires, ¿cuándo es el periodo de modificación de la mayoría de las aves? ¿Qué es modificación? ¿Reproducción? Tal vez era nidificación es nidificación, lindo. tal vez. Acá estoy, acá estoy. ¿Nidificación? No, nidificación. Ah, ok. No, Y esa De pregunto cámara, porque. Tesio, nidificación, Sí, pregunto el porque. pico de nidificación. Sí. Sí, la pregunta va más a eso, porque acá, que yo sepa, en Argentina, no hay ninguna regulación para el tema de la poda o de la intervención de algún árbol con respecto a las nidificaciones. Yo trabajo, a Sí. veces me voy a trabajar a Berlín, y en Berlín, o sea, la época de tala de árboles está limitada por la nidificación de las aves. Entonces, te pregunto si acá en Argentina se empezó a hacer así, porque me parece que lo único que se puede hacer con respecto de nuestra parte, más allá de que si se cae el pichón, es esa, directamente no tocar cuando están nidificando, cuando ellos están queriendo reproducirse. Por eso pregunto que si hay algo Mira, acá, si... la realidad es que un poco estuve hablándolo con Edgar, que me comentó eso que lo hacen en otros países. Acá en Argentina, en realidad sería ilegal remover cualquier nido, o sea, no está permitido, porque no está regulado y las especies nativas no se pueden tocar. Pero bueno, la vida misma hace de que uno podaste y bueno, cayó, ¿qué hacer? Pero en cuanto a tu pregunta de cuál es la época más abundante de nidos, lógico que cada especie tiene su pico, pero el pico más común es entre mediados de octubre hasta principios de noviembre. Ese es el pico Ajá, de la mayoría de los nidos. ¿Por qué es el pico? Porque ahí todas las aves experimentan su primer intento, que si les va mal, vuelven a hacer otro nido rápidamente. Entonces, entre mediados de octubre y principios de noviembre es donde más nidos vas a encontrar y donde también le da la posibilidad al ave de volver a iniciar otro nido. A partir de enero ya cesa la reproducción, ya empieza a haber mucho menos, sobre todo en perfecto. paseriformes, ¿no? En pájaros. Ujú, perfecto. Buenísimo, Así muchas que gracias. si quisieran hacer una poda un poco más, más controlada, tiene que ser antes de octubre y después, a partir de enero, ya podrían volver Bien, a hacerlo. dale, perfecto, gracias. Acá hay- no, era nada. Acá hay otra creo que pregunta. quedan un Nacho, par de preguntas más como para responder estas dos últimas y me parece que ya estaríamos con el tiempo, ¿no, doctor? bueno, como ustedes quieran, yo no tengo problema. A ver qué dice aquí en San Juan. ¿Dónde están las crucetas de la línea de media? Ah, los horneros, no está bien. Acá, Nacho, ¿has intentado técnicas de tallar nidos artificiales con el propio árbol o en las ramas? No, no tiene sentido hacer eso, porque con la caja nido es suficiente y además no dañas el árbol. Porque tallar árboles, además de lo complicado que implica, la caja nido Che, es 100% Nacho, reemplazable. esta Sí, herramienta, el Hollow Walk,
en Instagram hay una empresa que está haciendo este tipo de trabajo en Australia, pero me parece que es muy puntual para algunas especies australianas que habitan cavidades en árboles, y tengo entendido que ese tipo de cavidad en eucalipto demora muchos años en hacerse. Entonces allá es como que le han dado una vuelta más al tema de los árboles hábitat y están trabajando ya, o sea, perforan cavidades en estos árboles, pero es para algunas especies muy puntuales, tengo entendido. Exacto, sí, 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 sí. No, acá tampoco, en Buenos Aires no hay ninguna especie que, salvo el cardenal amarillo, pero ese no hace nidos en cavidades, hace nidos en copa. El resto de las especies no tienen problemas de conservación, entonces es colocar nidos para colaborar, pero no porque sea una necesidad. ¿Ok? Como puede pasar en el caso este que cuentan de Australia. Ya. Están los compañeros Javier, si quieres, y luego Raquel, que estaban de antes de las del chat. Dale. Nacho, ¿a qué se debe que las cotorras pueden migrar desde un monte a la vera de un arroyo a la ciudad a armar nidos en plátanos que también son altos como los eucaliptos? ¿A qué se debe que empiezan a mudar los nidos? Eh, no sé a qué te referís mudar. O sea, Y las en vez de cotorras en hacerlo, general no se mudan de nido. O sea, bueno, lo pero que está en vez de pasando ahí, hacerlo en los sí. eucaliptus a la vera del arroyo, los empiezan a hacer Mm, en estos plátanos en la ciudad. Y están claro. a 100, 200 metros desde ponerle de un eucalipto a estos plátanos, hay unos 100, 200 metros. ¿Por qué se ve que hay más nidificación en estos plátanos que en los propios eucaliptos? La realidad es que esa colonia está muy exitosa, evidentemente tiene muchos ejemplares, y lo que está pasando es que se está propagando la especie, está colonizando nuevos lugares, no es que se está mudando, sino que está buscando nuevos. Cuando busca nuevos y no se va muy lejos, lo que encuentra más práctico lo va a usar, es la realidad. Entonces ahí sí, yo nunca vi en plátanos, sería mi primer registro, pero si me decís que hay, te creo, pero Eh, no te- pensé que lo elegían. Después te puedo enviar, tenemos un bulevar acá, yo estoy en Cañada de Gómez, Santa Fe, tenemos un bulevar Mm. bastante importante donde hay un plátano cada 5 metros, más o menos, 5 o 7 metros en alineación de arbolado. Y ese Mm. bulevar se ha poblado, vos ves árbol por medio, 2 o 3 nidos por árboles. Y son en el paso vehicular, yo me imagino el día de mañana, si bien son resistentes las ramas del plátano y la nidificación está hecha de esa manera para que no se parta, pero si te cae un nido de esa magnitud, vos venís transitando, es un riesgo. Claro. Sí, sí, el riesgo de caída sí, también. En general se cae el tronco, porque la verdad que están muy bien sujetos. Pero sí, son riesgosos, aparte llegan a pesar 2 o 3 toneladas. O sea, se hace muy pesado. En nidos coloniales los nidos de cotorra pueden llegar a tener hasta 100 individuos, hasta 100, es decir, 50 parejas. Los nidos ¿Dos máximo, ¿no? toneladas dijiste? Sí, era una cosa así, pesadísima. ¿Y se Sí. pueden desarmar como para controlar la población? Desarmar es talarlo, porque intentar tironear para desarmarlo, no lo vas a desarmar. Es muy No, difícil. sí, Se- ¿Vos pudiste? Yo sí, pude, yo lo nosotros los hice, desarmamos. yo lo Los he no, desarmado. acá hay Me ha tocado desarmar nidos en cedros. sí, sí, Bueno, sí, por ahí no nosotros eran tan te llevo grandes. un Estoy rato, imaginando te llevo un algo rato. bestial. Sí, no, y Mm, mucho coraje. Lo que pasa es que a veces tenés avispas adentro, ¿viste? Esto es una lotería desarmar un nido. sí, Y es sí, muy sí. difícil cuando vos estás trabajando en ese árbol, todas las espinas que caen después quedan regadas en todo el árbol. Entonces, eh, pero bueno, hay muchas veces, nosotros tenemos clientes en propiedades, en campos que tienen nidos de lora en la entrada o en el estacionamiento. Y bueno, una forma de no talar los árboles es subir a limpiarlos y se retiran. Claro.
Lo que pasa es que las cotorras, si el lugar eligieron ese para hacer el nido, según la bibliografía, en 2 semanas vuelven a hacerlo. Ya Así lo que vas a sé. estar, tenés un laburo seguro ahí, porque están todo el No, tiempo no, rehaciéndolos. no le puedes dar garantía, es lo primero que le tenés que decir, porque che, yo lo desarmo, pero si les gusta el árbol, en 3 días están todas de nuevo arriba, Sí, sí, en el laburando. promedio es 2 semanas, lo vuelven a hacer, sí. Em, y encima con ramas espinosas, porque las cotorras lo que hicieron fue aprovechar las especies introducidas, exóticas, como eucaliptus, los cedros, que le dieron más altura para colocar los nidos y evitar Claro, predadores. Entonces, por eso eligen esos árboles, no es que es casualidad. Antes lo hacían en talas o en árboles bajos, espinillos, y bueno, los predadores llegan, serpientes, comadrejas. En estos árboles que tienen hasta 50 metros de altura, imposible que los agarren. Pero lo que no dejaron lo que no perdieron es, en su genética, es elegir ramas espinosas. Como en su origen, todos los árboles donde estaban eran espinosos, siguen buscando ramas espinosas para armarlo. Por eso que también cuando caen, te caen todas esas pinchudas, porque siguen poniéndole espinas a su nido, a pesar de que ya ahora no tiene necesidad, tan alto que ¿quién lo va a ir? qué interesante, Nacho, Así que todo lo que hemos aprendido hoy, la verdad. Sí, me Raquel, alegro. ¿quieres hacer tu participación? Sí. Raquel Crespo, Sí, por favorcito. Si se puede, va a ser cortito. adelante. Ah, era sobre, estabas hablando sobre los nidos. Trabajamos mucho con Sí, Phoenix canariensis, con palmeras, y sí, siempre nos sí, encontramos que hacen sus nidos justamente en las frondas secas, ¿no? Y sí. por presión de los clientes sí tenemos que retirar estas frondas, ¿no? Porque pueden caer y por estética también, ¿no? ¿Es posible? ¿Hay alguna forma de reubicar a estos pajaritos bebés en el mismo árbol o qué pasa ahí? No, vos estás hablando de que la que eligen como Fénix, estás hablando de la cotorra, de la No, monkey, bueno, es que no aquí en sé, Bolivia, porque estamos en Bolivia, sí, son loros. No sé si son lo mismo, son loros, unos loros estándar verdes, sí, no sé si son cotorras también, pero siempre nos encontramos, sí. o con palomas también, que van y hacen sus nidos ahí, ¿no? Entonces siempre están Mira, ahí. es la misma, sí, las palomas también comparten, es la misma cotorra porque acuérdense lo que les conté, es el único loro que hace nidos, que construye con nidos con ramas, todo lo demás lo hacen en Ah, ya, cavidad. ya, Entonces ya. es cotorra verde. Igual ahí en Bolivia está Miopsita boliviana, que es otra especie. Que hoy está en Ya. duda si es la misma o no. Pero bueno, sí es cotorra verde. La realidad es que cuando vos removés los nidos, no lo puedes volver a meter porque no sabés dónde estaba esa cavidad de los pichones y no lo van a reconocer. Así que cuando vos lo tirás, el pichón que cae muere. Pero no sientas culpa. Ese bicho va a ser alimento de alguna rapaz. Sí, Es ya, está bien. así. Y si hay Agustín estaba hablando sobre que hay épocas de que no está permitido podar, ¿no? En Berlín. Nosotros como empresa aquí queríamos hacer como que una época de veda en la que solamente intervenir árboles que son necesarios, ¿no? No, aunque el cliente lo pida, solamente si es peligroso. Entonces, estas iniciativas deberían partir de empresas privadas o desde las autoridades, ¿no? Entonces, y si hay algún protocolo que Sí, podríamos leer o acceder, ¿no? Para estudiarlo. yo no tengo ningún protocolo de eso. Lo único que se puede leer es lo que dice acá en Argentina de citas, de las especies que están permitidas la caza, porque la cotorra verde está permitida la caza, porque es una especie que trae mucha problemática eh, en los cultivos. Entonces, si es una especie que se puede cazar, también se puede remover los nidos. Pero no hay nada hecho con eso. Acá es un gris toda esa historia. Pero, pero bueno, es interesante, más si ustedes son del ámbito privado, por ahí empezar a crearlas y ser innovadores con estos temas, ¿no? Porque en definitiva no está resuelto. Así que acá en Gracias. Argentina, que yo sepa, no hay. Por ahí después acá los chicos, los climbers, me pueden instruir un poco más, pero por lo que yo averigüé, no. Eh, sí sé de parte de casa, pero no del tema de remoción de nidos y poda. Gracias. No sé si es así tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo.
Gracias, Nacho. Oye, yo tengo una pregunta. Aquí en la Ciudad de México empiezan a aparecer las cotorras de allá, de por sus tierras. Sí, Entonces, sí. todavía no tenemos grandes nidos, pero ya empieza a haber por uno que otro árbol, sobre todo en eucaliptos altos. Este, o sea, pensando que una vez que eligen un árbol, entonces se lo van a quedar, digamos, en 2 semanas, si lo quitas, los nidos vuelven a ponerlo. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con árboles valiosos que se instalen, hacerles algo para que no se instalen, pues, Bueno, de plano? ¿Hay algo que se pueda hay hacer? hay una tesis hecha de México, que la leí hace no mucho, ella hizo todo un estudio sobre precisamente las especies de árboles que preferían y bueno, ella hizo todo un estudio de las ramas que cortaban para los nidos, porque bueno, la chica se especializó en eso. Y lo que hacían también es por ahí hacer una poda como de formación, como para no dejarle horquillas disponibles si estamos hablando de un ejemplar que tiene valor, no te lo vas a poner a hacer eso en toda una vereda, pero si tenés un ejemplar emblemático y bueno, por ahí una poda para evitar que se vuelvan a elegir esa zona. Pero la realidad es que no puedes hacer mucho, más que dispararle, ¿no? Eso sí, pero hay un método ahora de control que lo estaban intentando implementar, pero que es esterilizar a los loros, pero es muy caro, en Estados Unidos lo están probando y no, o sea, Che, no, tenés que Nacho, darle... y eh, perdón, estos sistemas de luces aleatorias que están usando, por ejemplo, para el control del puma, em, sí, para evitar, por ejemplo, para evitar la nidificación de loros, cuando vos ves ya que se están arrimando, bajar los nidos y trabajar o de ruidos, ¿me entendés? Alarmas aleatorias que luces no, porque, ahuyenten. claro, luces no sirven en aves diurnas, entonces ya luces te digo que no, porque las cotorras tienen actividad diurna, entonces una luz Y no de le harían bola. noche, Pero de noche no. igual salen volando y de día vuelven. Ellas trabajan de día, la parte de noche están adentro de la cavidad, ni se enteran. Claro. No, por ahí lo de los ruidos sí se implementó en algunas plazas con estorninos, no en loros, Sí. pero se terminan acostumbrando. O sea, salen volando, ¿viste? Como, bueno, todo un escándalo, pero creo que en 15 20 días vuelven. Entonces no, es complicado, realmente es una problemática. Y esos tipo ultrasonidos que se usan para palomas, por ejemplo, y Sí, no sirven. escuché hablar de eso, no está comprobado. Ahora estaban haciendo para palomas una especie de repelente químico, de cual me invitaron a participar también, pero después tuvieron problemas con Senasa y no sé qué problema hubo con eso y quedó todo de la nada, que era uno que le producía irritación. Pasa que encima la paloma en Argentina está protegida porque pertenecen a la sociedad columbifílica, entonces no puedes hacer nada. La paloma es otra especie introducida, ¿no? Es europea. Además, Sí. Pero bueno, bastantes problemas así de citacosis y demás, porque sí. se amontonan mucho. Ahora, en muchas localidades se están poniendo las rapaces, pero las rapaces tienen el problema que se llevan también los huevos y los de otras especies que las queremos cuidar. ¿Ah, no? No, eso de la inserción de rapaces fue un mito que ya lo voy a desmentir. Las rapaces vinieron solas, no es que nadie las trajo. Las Mirá, rapaces vinieron porque es más fácil cazar una paloma cuando hay muchas que en la naturaleza. Entonces empezaron a comerse las palomas y los murciélagos. Eso lo descubrimos nosotros que el gavilán mixto, que es la principal rapaz que hay en Buenos Aires ahora, así llamativa, esa que grita en las plazas, al atardecer comen murciélagos. Entonces encontraron que es mucho más fácil cazar palomas y murciélagos en la ciudad que buscar zorzales, horneros en el campo. Entonces mirá, nadie trajo ninguna rapaz. Aparte, con lo difícil que es introducir aves y que sean claro. exitosas,
es algo muy costoso y no, sí se usa cetrería, ¿no? Pero son aves particulares de una persona que Claro, no, sí, eso es otra levantan y cosa. volán, y sí, que eso se usa mucho No, no para sé, espantar por también. acá hay un montón y Ujú. realmente se están, los que protegen a los animales se quejan de que avanzan sobre cachorros chiquitos, pequeños animales, Eso es pero mentira. no sé de No, no. tanto, El carancho ¿no? podría ser algo, pero es muy raro que ataque un perro. No lo he visto. Tranquilamente podría ser una presa, pero no. No, Mira, no. Esos todos son gracias. mitos urbanos. No, de nada. Pero sí, sí, no. Excelente, excelente, Nacho. Muchísimas, Gracias. muchísimas gracias. Mónica, no sé si quieres que hagamos una foto y pongamos todas las cámaras, si ya se hizo. Sí, no, pues si alguien, si quieren prender su cámara, muchas gracias Nacho por todo lo que nos compartiste, sí hemos aprendido mucho. Tenemos tu Sí, contacto, por ahí Hacemos, seguro te haremos llegar más dudas. Y bueno, si quieren prender su cámara, Dale. nos tomamos una foto. Muchas gracias. hacemos rápidamente una foto. ¿Quién, quién la puede sacar? Elisita, ¿tomas la foto? Elisita es la experta en las fotos. Nos Buenas dicen cuando noches, miramos a la cámara. ahorita capto un ratito, por favor. Sonrían Sonrían. ¿Puedo salir en la foto? Dale. un ratito. A ver, a ver un momento. Estoy pasándole al grupo para que no se nos pierda. Seguimos sonriendo, ¿eh? A ver, Qué Con chocolate. ya, qué bueno que nos hayan acompañado hoy. listo. A Maravillosa ver, la plática. listo, ya está, un gusto. Muy Muchísimas interesante. gracias, Nacho. Por favor, un placer. Gracias Muchas a gracias, todos. Nacho. Muchas Gracias. gracias, Una Buenas Olga. gusta. noches. Gracias, gracias. Gracias. Ojalá te Gracias, veamos igual, un pronto. abrazo. Chao, Gracias a gente, que todos. tengan buenas noches. Muchísimas Gracias, gracias, Atac. Nacho. Gracias, Chao, Un buenas Mónica. placer. Nos noches. vemos. Buenas Hasta noches, luego. descansen. Chao, Chao. gracias. Bye. ¿Terminaste? Ay, sí.